En la herramienta de la hoja de cálculo, lo que vamos a hacer es crear una nueva hoja de cálculo y le vamos a sacar aquí hoja de cálculo en blanco. Una de las grandes ventajas que tiene trabajar sus hojas de cálculo en Google o en una herramienta en la nube que también lo tiene Microsoft con OneDrive es que en primera instancia puedes utilizarlo desde cualquier ordenador con un navegador web y tiene muchísima utilidad porque tener respaldo, no tienes que andar portando llaves mayas e inclusive tiene una forma de visualizarse en el celular mediante la aplicación de Drive de Google. Ahora, ¿qué es el ejemplo que quiero que hagamos? Lo que voy a hacer es algo muy simple, con muy pocas columnas. Voy a construir un pequeñito análisis de datos y voy a usar algunas herramientas que pueden ser comunes para muchos y para otros puede ser que nunca las utilizaron. Y las voy a integrar de forma que me den una herramienta de tabulación de datos de forma segura, de forma confiable y que posteriormente me permita hacer análisis de datos inmediatos. El ejemplo es muy sencillo y voy a traerme en primera instancia los parámetros de esta hojita de cálculo que voy a hacer. Entonces a esta pestaña le voy a poner parámetros, ¿ok? Con el objetivo de capturar alguna información que es la que va a servir para llenar los datos. Ya casi voy a explicar muy bien por qué es que necesito crear una de parámetros. Ahora, yo voy a traer una información para no perder tiempo en esta de categorías de productos y de vendedores, ¿okay? Entonces en este caso voy a traer esta información, la voy a copiar y simplemente la voy a pegar acá en parámetros. Ok, una vez que tengo esto, listo. Esto es como si yo por ejemplo en una pulpería quisiera establecer mi inventario. Entonces voy a empezar a agregar los artículos y tengo vendedores, tengo productos, quiero definir una categoría o si quiero definir horarios, si hay consumo de horas extra, quiero hacer una planilla, lo que sea. Son esos parámetros base que yo espero que mi sistema tenga. Llamémosle sistema porque cuando hablamos de un sistema no precisamente tiene que ser un producto de software programado por algún informático o por algún experto en programación. Simplemente es una estructura de elementos organizados que permiten tabular datos y brindar información para el usuario. Entonces, yo voy a tener esas tres categorías y lo demás van a ser datos complementarios. Entonces, ya con esto tengo mi tabla de parámetros. Ya vamos a ver cómo la voy a integrar. En otro voy a tener mis datos como tal. ¿Okay? Y la idea de estos datos es que lo que yo ingrese de acá él lo valide con la otra, con el fin de que no exista dos Carlos, un Carlos con dos S, etcétera, porque para un sistema un pequeñito cambio de estas características se convierte en otra información completamente. Entonces voy a borrar esto acá porque aquí no van a ir los datos. Y en los datos lo que voy a hacer es, voy a traerme esto, porque si no voy a durar mucho preparando el ejemplo, y voy a traerme la columna que he planeado con los datos. ¿Okay? La voy a colocar acá. Ahora sí, una vez que tengo eso ahí, ¿cuál es el objetivo de los parámetros? En los campos donde tengo una tendencia a equivocarme, yo puedo hacer una validación de datos. ¿Y por qué una validación de datos? Cada vez que yo ingreso una categoría, si yo le cambio una letra, una tilde o lo que sea, el sistema o la hoja de cálculo lo va a reconocer como si fueran dos categorías completamente distintas. Entonces yo quiero evitar eso. Ahora, aquí voy a ir empezando a darle formato. Esto es para que todas las columnas queden iguales. Si yo las marco a todas y le doy doble clic en su columna, él va a adaptar el tamaño de todas al respectivo tamaño que tiene cada columna. Ahora sí, ¿qué quiere decir validación de datos? Yo voy a decir que en mi categoría yo voy a marcar esto acá y lo voy a marcar todo hasta abajo con el fin de definir dónde voy a poner. Voy a hacer algo antes. Para poder estar viendo esto voy a inmovilizar la fila de arriba. ¿Qué va a permitir eso?
que si yo bajo toda la información siempre voy a ver los campos que tengo arriba. Ok, ahora sí, posterior a esto lo que voy a hacer es voy a seleccionar acá y voy a seleccionar bastantes datos hacia abajo para yo poder seguir tabulando información. Una vez que hago esto le voy a dar datos, validación de datos, y en la validación de datos yo lo que voy a decirle es a partir de qué datos yo puedo escribir datos en esta columna presente. Entonces el intervalo de celdas fue el que ya yo marqué, me aparece acá porque yo lo marqué previamente. Luego los criterios son a partir de un intervalo. ¿Cuál intervalo? Yo voy a ir a decirle que esta categoría la va a ir a validar contra los parámetros de acá. Y voy a agarrar a partir de la primera celda, o sea, la segunda fila después del nombre de la columna, abajo, y luego de eso igual para yo poder después agregar más parámetros, voy a marcar igual más datos para no tener que estar moviendo cada vez que quiero agregar un dato la fórmula de la validación de datos, y aquí le doy aceptar. ¿Okay? Una vez que tengo esto por acá listo, le voy a dar acá. Esto es mostrar una lista desplegable. Eso es que les va a aparecer una pestañita al lado para yo poder seleccionar. Puede ser que lo quieran, puede ser que no. Esto es algo importante. Si el dato no está en la columna, yo lo voy a rechazar. Y esto, mostrar texto ayuda en validación, no es tan necesario y le voy a dar guardar. ¿Okay? Una vez que yo hago esto y me voy a mis datos, él lo que va a hacer acá es sugerirme la información que yo puedo agregar. ¿Ves? Entonces aquí lo puedo decir que quiero que esta sea alimentos. Voy a hacer lo mismo, doble clic acá para que se estire. Aquí yo le puedo decir que sea electrodomésticos. Y si yo intento inventar algo que no existe en parámetros, él lo va a borrar inmediatamente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo aquí quiero poner, no sé, peces, pescado, vamos a poner pescado y le doy enter, él va a tirar un problema y dice que los datos ingresados en la celda D979 infringen las normas de validación de datos definidas en esta celda. ¿Ok? Entonces, en este escenario, ese es el objetivo de la validación de datos. Vamos a borrar esto por acá. Vamos a hacer lo mismo. Estamos preparando esta hoja de datos como si yo fuera a constantemente estar registrando información. ¿Ok? Pero lo que voy a hacer es simplemente, yo ahorita voy a copiar los datos que están en la otra hoja de Excel que ya tengo creada para no perder mucho tiempo en el video, pero voy a terminar de hacer las validaciones acá. Ahora voy a validar el producto, que voy a irme igual, datos, validación de datos, y acá va lo mismo, los datos, el rango que quiero validar, de dónde lo quiero validar, o sea, contra qué lo voy a chocar. Me voy acá a producto y voy a ir a la celda que dice productos, que ahorita tengo este problema, me está marcando así, pero nada más tengo que marcar la columna de productos. Aquí lo voy a corregir manualmente con la B22, no, B1000, que me agarre el rango hasta el final. ¿Okay? Aceptar, rechace, si el texto no está en mis parámetros, no quiero que lo deje guardar, y aceptar. Vamos a ver, aquí debería yo ya en mis datos de producto poder decirle que me ponga unos audífonos, que me ponga unos, vamos a ver si tengo aquí un juguete de Dora la Exploradora, etcétera, y ahí listo esa parte. ¿Okay? Aquí yo puedo ir agregando todo eso. Y lo último que me faltaría validar es al vendedor. Y ya voy a explicar otra cosa en qué datos voy a validar. En parámetros, perdón, en datos voy igual a marcar la celda que está acá y marco hasta abajo. Ya está explicado por qué lo voy a marcar hasta abajo. Datos, validación de datos, y esta es la última validación que voy a hacer. Acá está, voy a chequear esto contra mis parámetros del vendedor y ya vi por qué es, esto está unido. Ok, acá está, valido esto contra esto, aceptar, y le voy a rechazar entrada y listo, esto por acá. Guardo
Y de esta forma yo voy a poder validar cualquier dato que una persona intente ingresar y se preste para un error. Esto es perfecto para crear, digamos que un tipo de formulario, aunque esto no es un formulario, pero sirve muchísimo para validar la información que me va a estar ingresando en mi hoja de cálculo. ¿Okay? Ya por acá estamos listos. Ahora, yo no voy a venir a digitar toda la información, voy a copiarla de otro lugar. Ahora, en este caso, ¿por qué no valido año, mes, día, categoría? Podría validar esto, porque podría decirle que no se equivoque con los años, con los meses y con los días. Tendría que crear los 12 meses en la hoja de parámetros y unos cuantos años en la hoja de parámetros y los días del 1 al 30. Podría ser importante hacer eso, pero ya vieron cómo se hace. El precio unitario no lo voy a validar porque es un precio que está cambiando constantemente. Igual, la cantidad, yo puedo vender 1, 10, 20, 30 artículos, entonces yo no sé cuánto vender, entonces esos datos no los valido. Y el costo total va a ser una fórmula que simplemente va a multiplicar el precio unitario por la cantidad. Entonces esas cosas no se validan. Son los datos que yo tengo una tendencia a repetirlas y me puedo equivocar a la hora de ingresarlos. Estamos claros que me puedo equivocar con la cantidad, pero ni modo. Después hay otras formas para validar esa información utilizando otras herramientas. Ok, ahora sí, repito, yo no voy a ingresar la información porque si no voy a durar toda la vida, y lo que voy a hacer es voy a copiar unos datos que ya tenía preestablecidos y que adrede creé muchos datos. Entonces, por eso puede ser que a la hora después de tirar algunos filtros me salgan datos repetidos o datos como que se ven intensamente, intencionalmente registrados, pero no importa. Se entiende cuál es el objetivo. Ok, ahora sí, una vez que hice esto, bueno, antes de pegar los datos, puede quedar una duda en el tema del año, mes y día. Bueno, eso es algo un poquito particular de Google. En el caso de Excel, Excel sí maneja muy bien el filtro de datos por año, por mes y por día con solo registrarlo en una fecha. En el caso de la hoja de cálculo de Google, no. Ahora, es cuestión de gustos. El filtro puede funcionar de una forma, bueno, dentro de un poco voy a poner un filtro, puede funcionar de una forma un poco, podríamos decirlo, visualmente un poco más atractivo. Pero perfectamente puedo poner la fecha completa o la puedo separar por año, mes y día. No pasa nada, ustedes eligen la que sea más conveniente. Ahora sí, después de esta explicación lo que voy a hacer es pegar los datos que quiero que van a emular una tabulación de datos de un día, por ejemplo, 200 líneas de ventas o un mes, dependiendo del volumen del negocio. Voy a pegar eso por acá y un poquito, esperando que sí lo esté pegando. Ok, muy bien. Se me vino esta primera. Bueno, aquí él no rechaza la entrada porque viene pegado los datos, pero ve que por lo menos me tira una alerta. Y aquí voy a eliminar esa fila porque se me vino de más. Y obviamente aquí voy a aprovechar para hacer una pequeña corrección de esto, que esto es una fórmula que es precio unitario por cantidad, y ahí está. Si ustedes preguntan un poco por qué yo muevo tan rápido el copiar y pegar, porque simplemente uso control shift para estar, por ejemplo, acá hago control C, no tengo que darle clic derecho ni nada, y control, si yo hago control hasta abajo, se va a ir al último dato no vacío de esa columna. Y si al final hago control shift y hasta abajo, va a marcar todos los campos. Entonces, si una vez hice eso, le hago control V, él va a pegar la fórmula en todas las celdas de esa columna. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, en esta columna, voy a tener puras fórmulas, que sería lo correcto. Eso me ayudaría a evitar errores de cálculos del precio unitario con la cantidad, y es otro de los objetivos de utilizar hojas de cálculo, evitar estar ahí constantemente haciendo sumas que no tiene sentido. Ahora voy a ponerle un formato a este de colones, formato, número, moneda, y en moneda me equivoqué, formato, número, más formatos y más monedas, y le vamos a poner el colón de Costa Rica. Aplicar. Listo por acá.
Pasa lo mismo, se me extienden los datos, doble clic en la columna y la celda se va a expandir. ¿Okay? No estoy contento con el tamaño, lo estiro un poquito más. Y ahora listo por acá. Ya tengo datos tabulados, validados contra una hoja de parámetros, y con esta información aquí yo puedo seguir agregando datos. Vamos a tirar esto acá también. Yo puedo decirle aquí 2020, que ya hablamos que perfectamente esa columna se puede validar también. 4, 30, le voy a decir que esto va a ser alimentos. Imagínense alguien tabulando, una persona encargada de meter información. Vamos a decir que los alimentos va a ser una yuca, que el precio unitario son 3.000 colones, no, demasiado, 500 colones, y el compa está comprando una. Igual yo puedo agarrar esta fórmula y la pego hasta abajo para que constantemente no tenga que estar escribiéndola. Y igual puedo hacer un condicional ahí para que no me muestre los datos y los ponga vacíos, pero eso es más material para otro día. Ok, y aquí digamos que el vendedor fue Miguel. Listo, aquí está. Difícil meter un vendedor que no exista, meter un producto que no exista y un alimento que no exista. Y si yo quiero aquí vender un nuevo producto, pues me voy a ir a los parámetros, que esta hoja perfectamente puede tener una seguridad de acá. Yo le podría, por aquí está, proteger hoja, y le puedo poner una contraseña y que nadie toque eso. Entonces aquí un producto, yo le puedo decir que vamos a poner un elote, y ahora ese elote va a aparecer disponible para que yo lo coloque. ¿Okay? Muy bien, ya superado esta parte de ingresar información, validarla y que esté correcta, porque uno de los grandes éxitos de un sistema de información es que la información sea correcta, que no tenga errores, que sea íntegra y que sea lo que dice ser. Si yo aquí pongo un televisor con B, van a ser dos televisores, uno con V y uno con B, y eso me va a acarrear problemas. Listo.